Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Luana. Ya saben que yo trabajo la sanación, mi propia sanación personal a través de la espiritualidad. En esta ocasión, bueno, me verán muy pintada porque acabo de venir de bailar. Yo hace un tiempo encontré un grupo que es una murga. A mí me gusta mucho bailar porque a través del baile, ¿no? De la expresión también se expresa lo que es el amor incondicional. Pero en esta ocasión eh, sucedió que primero estamos dentro de una fase donde acabamos de atravesar una luna llena muy potente, eh, donde las pruebas físicas son muy, pero muy severas. Entonces ocurren en estas fases lunares, principalmente en luna llena, este robo energético, ¿no? A través de muchos diferentes tipos de, de metaprogramas egos que se les llama, ¿no? Entonces ocurre de que absolutamente todo lo que nos circunda puede absorber nuestra energía, dependiendo de cada una de las reacciones que nosotros podamos tener o no tener. Entonces se nos presentan diferentes escenarios dependiendo de nuestro grado de elevación espiritual, dependiendo de la dimensionalidad en la cual nos encontremos en este preciso instante. Y bueno, se empiezan a suceder, ¿no?, situaciones que nos van a poner a prueba. Entonces, en mi caso ocurrió de que hoy decidí dejar el grupo en el cual yo estaba, porque se me puso a prueba con respecto a mi propia libertad, ¿no? A la libertad de mi ser. Generalmente, para los que no conocen, la cultura de la murga está muy relacionada con la esclavitud. La esclavitud no solo puede ser una esclavitud mental. Bueno, tuve que ir a cerrar todo, por eso se largó acá la lluvia con todo. La cultura de la murga no solamente proviene de la esclavitud, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en esclavitud como seres espirituales que somos, pensamos principalmente en la esclavitud mental, ¿no? En esa liberación de nuestro propio ser, nuestra propia esencia, liberar a la mente del ego. Pero en este caso, más hablando desde lo terrenal, hablamos de la liberación, ¿no?, del ser físico con respecto al mandato de otros seres, de otros seres que simplemente no dejaban que el ser pueda evolucionar. Entonces, cuando hablamos de libertad, hablamos de integración. Cuando una persona pueda o no pueda, en este caso, hablar sobre que esta cultura que está intentando reproducir dentro de su propio tubo de realidad, que habla desde la integración, desde el respeto y desde la libertad de expresión, el ser en realidad tiene que ser congruente y consciente. Pero al todavía permanecer dentro de la tercera dimensión, dentro de la 15, lo que sucede es que
el ego se convierte a este ser en Changoleón, ¿no? Changoleón es lo que llamamos un ego inflado. Entonces, de pasar desde un principio a parecer una integración de todos en el grupo, ocurre de que Changoleón quiere ser simplemente él. Entonces esclaviza al resto para que piensen o sientan como él quiere. Entonces el centro es Changoleón y ese absorbe la energía del resto. Por lo tanto, Changoleón va a poder proyectar en el grupo exactamente su vibración, absorbiendo absolutamente todo y densificando el grupo. Es por eso que la mayoría de los grupos no funcionan en ningún aspecto, porque siempre va a existir uno dentro del grupo que en realidad su ego se infle, ya sea con halagos o como sea, de la forma en la que pueda llegarse a sentirse mucho más importante, mucho más que el resto, y esa igualdad no se vea, entonces el grupo se vuelve prácticamente sodomizado, ¿sí? Entonces, bueno, ocurrió esta situación, entonces yo automáticamente me doy cuenta de que en realidad una persona o un ser que te está queriendo imponer algo ya desde un principio, está en ti si lo acatas o no lo acatas. Yo, en mi caso personal, tuve una discusión porque había una chica que ella no seguía supuestamente las reglas que eran del grupo. Entonces, sin querer ella me golpea, etcétera. Bueno, hablé con la líder del grupo y la explicación que ella dio es que la chica esta podía hacer lo que quería porque bailaba bien. O sea, y que tampoco podía ir atrás de todo en las filas porque ella bailaba bien. A lo que da a entender de que el resto del grupo no bailaba como ella pretendía. Entonces te quiere autoimponer de que en realidad, por más de que vos hagas lo que hagas, jamás vas a llegar a ser lo que ella quiere que seas. Entonces ahí ya tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la parte de que es el autoimpuesto, que es un metaprograma ego que te están implantando, que si tú tienes una vibración dentro de la 15, con un cuerpo emocional aún no trabajado, no controlando estas emociones, y una mente que todavía se encuentra atrapada dentro del ego, es muy difícil que lo puedas ver en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Como tú en tu subconsciente traes en algún momento de tu vida alguna herida de rechazo, ¿qué es lo que ocurre? El subconsciente lo toma como que en realidad es tal cual, así, que tú jamás llegarás a ser alguien. ¿Por qué?
porque absolutamente no eres nada. Entonces no vales nada. Entonces es un metaprograma ego, porque se inserta dentro de tu huevo luminoso una pequeña larva astral que va a tocar esa emoción y va a permitir que se absorba toda la energía que corresponde a esa emoción. Y la mayoría de los seres saben, que son conscientes, saben que la emoción de rechazo es una de las emociones más fuertes. La de rechazo y la de abandono son una de las emociones más fuertes. Por lo tanto, conservan demasiada cantidad de energía. Entonces, cuando tú eres consciente de lo que en realidad está intentando, pero de manera tapada dentro de esta 15, por supuesto, ¿no? Con una situación que pareciera normal, porque es una situación que todo el mundo lo vería como normal. Existen muchas situaciones que dentro de la tercera dimensión se percibirían como algo normal, cuando en realidad siempre cuando lo puedes observar detenidamente, puedes escuchar detenidamente, puedes poner ese foco de atención simplemente en esa situación, ahí vas a revelar en realidad lo que hay detrás de la situación, ¿sí? Y bueno, segundo, ella daba a entender de que en realidad nadie en el grupo era igual. Cuando al principio ella siempre dijo que el tema del grupo era la integración y la libertad. Entonces, si yo, que soy un ser consciente, que estoy vibrando en la energía del amor, que es una energía donde absolutamente me compenetro con todo lo que existe, porque todo lo que existe es esta energía pura de amor incondicional. Entonces, esto significaría que yo puedo simplemente ser. Y si yo en este momento tengo ganas, por decirlo así, ¿no?, de bailar al ritmo de la música como yo desee, entonces no debería existir nadie que aprisione al amor, porque al aceptarlo yo estoy aprisionándome a mí mismo, y no hay peor cárcel que encarcelarse a uno mismo, que encarcelar la esencia de lo que uno es, ¿sí? Si yo soy amor incondicional, voy a simplemente permitirme fluir en cada una de las circunstancias. Y eso también implica de que si algo no me agrada, no tengo por qué callarme. Porque cuando en realidad tampoco expresas de alguna manera, obvio que hablamos de una manera respetuosa, ¿no? Pero si no lo expresas de determinada forma, tu propio ser se bloquea, ¿sí? Se empiezan a bloquear los puntos de energía. Principalmente esto ocurre en el chakra de la garganta. Y también se manifiesta, el bloqueo se manifiesta dentro de tu físico. Cuando no expresamos algo que en realidad necesitábamos expresar, empiezan a salir llagas por toda la boca. Entonces es como un herpes, pero eso te está diciendo que la mayor cantidad de concentración energética se encuentra aquí. Entonces sí o sí no te queda otra que aceptar que en realidad
no lo dijiste. Escribirlo, interiorizarlo, y cuesta mucho más que haberlo expresado en ese momento. Por más de que a la otra persona no le agrade lo que yo le esté diciendo, porque al ego de la otra persona jamás le va a agradar que toquen esa fibra emocional, ¿sí? Porque, por supuesto, cuando hablamos de Changoleón, se empieza a desinflar, ¿no? Entonces se genera un conflicto emocional potente, que además de consumir toda la energía de esa persona, empieza también a querer consumir la energía de los demás, y exteriorizando todo el enojo, la ira y la frustración que está sintiendo, por no querer expresar la emoción, ¿sí? Entonces, a mí esta situación, esto ocurrido el día de hoy, también me enseñó nuevamente y me recalcó algo que estaba muy claro en mí, ¿no? Dentro de mi proceso. Es que al ser amor incondicional uno nunca puede permanecer estático, porque la luz jamás permanece estática, ¿sí? Cuando se densifica el cuerpo físico, y también se densifican todos los otros cuerpos, tanto el mental como el emocional, también se densifica el cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el ser se sumerge en un estancamiento profundo, del cual en realidad cuesta demasiado salir, porque luego todas esas emociones avasallan. Entonces aprovecha este ego para poder absorber toda esta energía emocional, ¿sí? Y crecer. Entonces nace la víctima, ¿no? Hablando un poco con respecto a lo que es el apego, uno no puede apegarse absolutamente a nada. Siempre nos hablan de soltar. En realidad significa soltar absolutamente todo. Cuando tú comprendes de que simplemente cada una de las situaciones o los lugares o las personas con las que uno se va cruzando dentro de esta multidimensionalidad, todas estas personas simplemente vinieron a mostrarnos algo. Todas estas secuencias, todos estos proyectos, todas estas metas, todo, absolutamente todo te ha venido a enseñar algo, a dejarte un aprendizaje. Entonces, absolutamente todo en realidad pertenece y corresponde a simplemente parte de mi propio camino hacia mi evolución personal, ¿no? Mi evolución en conciencia. Entonces, yo, como en realidad soy luz, y el amor fluye absolutamente en todo, tengo que ser un ser totalmente consciente de que tengo la capacidad en este preciso instante de darme cuenta al instante de el aprendizaje que viene a dejarme la persona que yo tengo enfrente, ¿sí? No necesito un mes, un año, no. En realidad eres un ser de luz, eres un ser de amor, y la energía fluye y se expande constantemente. Si tú te mantienes estancado en cada una de las conexiones que vas teniendo
durante esta pequeña etapa, porque es una corta etapa de tu vida, simplemente vas a estar estancado para siempre. El ser tiene que volverse un observador por completo, observar la situación detenidamente, observar ese espejo que estoy proyectando dentro de esta situación, porque absolutamente todo es un aprendizaje. Entonces, si yo hubiera permanecido en la 15, ¿qué hubiera hecho? En vez de dar las gracias por este aprendizaje, me hubiera poco más, no sé, agarrado trompadas simplemente porque no me dieron mi lugar, no, porque en realidad la que se tiene que dar el lugar soy yo, ¿se comprende? Porque si yo acepto que el ego de otra persona me metaprograme, en realidad absorba mi energía, me drene por completo, emocionalmente hablando, ¿sí? Y entonces yo no pueda fluir con el amor incondicional, me estaría encarcelando a mí misma. Entonces yo dejaría de ser quien soy. Entonces es automático el soltar. Lo mismo ocurre con todas las personas. Cuando te hablan de que una persona en realidad es una persona que es tóxica, supuestamente, también te dicen, hay que soltar situaciones que en realidad no te benefician a nada, que no suman, ¿sí? Cuando una situación no suma significa que ya no tiene nada que enseñarte, porque el aprendizaje te lo ha dado. Si lo has tomado, perfecto. Si no lo has tomado, también. Pero a esto me refiero, de que inclusive así sea un grupo, nada, absolutamente nada es constante. Lo único que permanece constante es tu ser, tu esencia, porque eso permanece dentro de ti, pero no significa que esta energía en realidad no pueda densificarse, ni modificarse, ni alterarse, ni elevarse, porque la energía fluye constantemente, es algo que emana la fuente, es algo que emana el absoluto. Entonces esta energía de información, todas estas descargas de información pueden en realidad ser fluidas o pueden ser contenidas. Entonces es el ser simplemente el que no se permite a sí mismo el autoobservarse. Porque si yo en este preciso instante no hubiera puesto el foco de atención en mí, no hubiera podido ver aquello que está afuera. Entonces, el consejo que yo en realidad tengo es que pongas siempre el foco de atención en ti. Y no dejes que absolutamente nada ni nadie dirija tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu ego, porque el único que puede controlar estas tres eres tú, a través del vacío. El vacío es algo con lo que hemos llegado aquí. Al vacío el propio ego lo ha enfrascado en algo llamado alma, pero el alma en sí
no existe, es vacío. ¿Por qué? Porque al vacío le teme absolutamente el ego. Porque ese espacio vacío que existe en tu interior puede ser llenado por completo por un espíritu de amor puro. Entonces, esta energía supra fina que corresponde al amor incondicional simplemente va a poder encastrarse, por así decirlo, dentro de este vacío, una vez que comprendas que este vacío no significa que no exista nada, porque en la nada se encuentra absolutamente todo. Cuando en realidad pones el foco de atención en ti y puedes voltear el espejo, que eso lo vamos a ver en el próximo video seguramente, porque es un temita un poco más largo. También vas a descubrir que dentro tuyo, dentro de tu ser, se encuentran múltiples multiversos, que la esencia en realidad abarca no solamente una dimensión. La existencia es infinita, tu energía es infinita y tú eres un ser infinito y eres grande y a la vez eres pequeño y a la vez no eres nada y a la vez eres todo. Entonces no dejes nunca que nadie controle, que nada ni nadie controle, ni tus pensamientos, ni tu mente, ni tu ego. Jamás dejes de ser tú.